Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. ¿Han notado a sus hijos más pálidos, cansados, con poco apetito? Posiblemente tengan anemia. Ese será el tema que hablaremos el día de hoy con un pediatra, Arturo López. También hablaremos de darle next a la humildad. ¿Es bueno o es malo ser humilde? Y cerraremos con broche de oro hablando de los zurdos. Soy Gina Ibarra y es momento de que hablemos de mamá a mamá. Comenzamos. Bueno, pues ya estamos aquí, gracias, bienvenidos, que tengan muy feliz sábado, gracias por dejarnos acompañarles. Y bueno, pues vamos a hablar de un tema importante porque, híjoles, la verdad es que no sabemos ni cómo andan nuestros hijos por dentro, ni cómo estamos nosotros, pero el día de hoy vamos a hablar con un pediatra y hablaremos de la anemia. Y está aquí conmigo el doctor Arturo López, él es pediatra, como les dije hace un momentito, y vamos a platicar de este y pues muchas otras cosas más que salgan en la plática, aprovechando que tenemos un pediatra en el programa. Arturo, bienvenido, gracias por acompañarnos, de verdad, bienvenido. Muchas gracias, Gina. Estoy siempre congratulado de estar con todos ustedes. Un saludo a todo el amable público que nos hace favor de verlos. Así es, querido Arturo, y bueno, pues vamos a hablar de la anemia porque, pues al final de cuentas, yo me acuerdo cuando era chiquita, las abuelitas te decían, está anémico, y entonces tú con las amigas hasta te apretabas el brazo y si tenías una mancha blanca, diagnosticábamos a las amigas y las mamás nos diagnosticaban. Y pues bueno, sabemos muy poquito del tema. ¿Nos puedes explicar un poco qué es la anemia, cuáles son los síntomas y por supuesto, qué causa esta deficiencia? Claro. Bueno, primero que nada, la anemia es un problema muy común en todos los países, principalmente en los países pues, más pobres, porque está derivada la mayoría de las veces por problemas de alimentación. Entonces, pues, los países más pobres que tienen deficiencia en esta alimentación son más propensos a eso. Pero, ¿qué es la anemia? La anemia es la falta de hemoglobina. Y la hemoglobina es importante porque es el componente principal de los glóbulos rojos. Se llama anemia porque es como si faltara sangre. Esa es la etimología, anemia. ¿Sí? Y tiene que ver con los glóbulos rojos, porque cuando le hacemos estudios a Los nuestra glóbulos rojos. sangre, vienen glóbulos rojos y glóbulos blancos. O sea, y Exacto. cuando tenga menos glóbulos rojos es que está anémico. Sí, hay ya niveles determinados que nosotros vemos en los exámenes de sangre que solicitamos en una biometría hemática y vemos la cantidad de glóbulos rojos que hay. Entonces, si hay una deficiencia de glóbulos rojos, nosotros hablamos de anemia. Hay distintas causas y ya los veremos un poquito más adelante. Okay, ahorita las vemos, pero me gustaría digo, hablando ya de glóbulos, uno que no es médico, pues no sabe qué es un glóbulo, pero ¿qué es más peligroso tener menos, glóbulos rojos o glóbulos blancos? Ambas condiciones son muy peligrosas, son diferentes cosas. Para fines prácticos, los glóbulos rojos son las células de la sangre que transportan el oxígeno a los tejidos y recogen el dióxido de carbono de los tejidos y entonces llevamos a cabo ahí la oxigenación de la sangre. Es importante, muy importante mantenernos bien oxigenados. Y bueno, la deficiencia de glóbulos blancos, los glóbulos blancos, a grosso modo, son las células de defensa del cuerpo. Entonces, cuando tenemos deficiencia de glóbulos blancos, pues ya te imaginarás que tendremos problemas serios para infectarnos de cualquier bicho. Ok. Bueno, ya que tomemos la diferencia de glóbulos rojos y glóbulos blancos, digamos que los glóbulos blancos es los soldaditos que nos ayudan al sistema inmunológico para que no nos entren infecciones, ¿ok? Exactamente. Y los glóbulos rojos son los que llevan la oxigenación a la sangre, que también es bien importante, ¿no? Exactamente, sí, es muy, muy importante. Ok, entonces hablemos ahorita de los glóbulos rojos, que son los que a falta de ellos nos producen esta enfermedad que se llama anemia y que podríamos pensar que a lo mejor pues no es grave, pero creo que cuando hay niveles fuertes ya de esta ausencia de glóbulos sí puede ser muy peligroso. Platícanos de eso. Es muy grave. Bueno, mira, aquí las anemias las dividimos en dos grupos, dos grandes grupos. Primero es las anemias agudas y las anemias crónicas. Una anemia aguda nos puede dar por un sangrado agudo. Una persona que tiene un accidente y pierde sangre rápidamente le va a dar una anemia aguda. Y
y es importante porque hay que reponerla con sangre directamente, con glóbulos rojos directamente, es cuando a alguien le pasan una transfusión de sangre. La siguiente es una anemia crónica. La ventaja de la anemia crónica es que el cuerpo se adapta a esos cambios, se va adaptando, no sin dejar de ser peligroso y sin dejar de ser, de dar manifestaciones y de ser muy importantes, sobre todo las manifestaciones que dan en la niñez son muy importantes. Entonces, sigue siendo una condición grave la anemia en cualquier momento, ya sea crónica o aguda. Ok, yo sé que haciéndonos un estudio de sangre nos dicen si estamos anémicos o no, pero las mamás somos como médicos casi, casi. Y entonces, y las abuelitas. Y entonces empezamos a ver ciertos síntomas. ¿Me podrías decir cuáles son los síntomas de una persona, de un niño que está anémico? Además de la mancha blanca que tienes cuando te picas, que yo no sé si sea mito o realidad, dinos también eso y cuáles serían los síntomas. Ok, mira, son muy importantes las manifestaciones porque como tú dijiste al principio, los glóbulos rojos son los que llevan llevan el oxígeno a los tejidos. Entonces, al no haber una buena oxigenación, vamos a tener manifestaciones. Lo primero, bueno, si no hay anemia, vamos a vernos pálidos, ¿sí? Va a haber, puede haber... Si hay anemia, nos vamos a ver pálidos. Pálidos. Aquí es básicamente, ¿acuerdas cuando revisamos la conjuntiva, que es el tejido rojito que se ve ahí en el ojo? Vamos a ver que está pálido. Entonces, la primera es palidez, ¿sí? Está blanco. La segunda es cansancio. El paciente refiere cansancio, puede tener pérdida del apetito, dificultad para concentrarse. Los niños que tienen anemia no aprenden. Van a la escuela y aunque estén ahí, no aprenden, no se pueden concentrar en la clase, vamos a decirlo así. Puede haber mareos, falta de aire en situaciones extremas. El paciente camina y se cansa, se fatiga, ¿sí? Ahora con el coronavirus está muy de moda pues es que me fatigo, sí, porque no hay oxigenación. Lo mismo sucede. Aquí no hay oxigenación a nivel celular. Los glóbulos rojos no pueden transportar suficiente oxígeno y entonces hay cansancio. Una paciente que está anémica, por ejemplo, sube las escaleras y se cansa de más. No, es normal cansarnos hasta cierto grado cuando subimos las escaleras, pero cansarse y hacer pausas, por ejemplo, en una escalera puede ser un dato de anemia, ¿sí? Entre otros. ¿Podría ser algo en el corazón? ¿También podríamos sentir algo o no? Palpitaciones también pueden ser importantes y esto es porque el cuerpo compensa, como te decía, en una anemia crónica el cuerpo tiende a compensar y el corazón dice, pues vamos a darle más rápido al corazón para que oxigenemos de mejor manera. Ok. ¿Sí? Esto que hice ya 2 veces porque bueno, yo me acuerdo que de niña era bien común que te apachurras y te haga una mancha, ¿es mito o es realidad? Blanca. Bueno, es como ver la conjuntiva. Vamos a ver, por ejemplo, las palmas de las manos y las palmas de las manos normalmente se nos ven de cierto grado rojitas. Un niño que tiene, por ejemplo, este tipo de problemas, se le ven pálidas las palmas, se ve como amarilloso el color y, por ejemplo, pues va a haber agitación, va a haber dolores de cabeza, sueño excesivo, somnolencia. Se queda la gente dormida fácilmente. ¿Apetito? ¿Cómo les va de apetito? Porque bueno, ahorita que estamos en pandemia, pues estamos viendo diferentes formas de comer de nuestros hijos y pero además lo que comen, ¿no? Oye, sí. La cena está cerca, entonces yo no sé, porque te lo pregunto, ¿sabes por qué? Porque hay niños que tienen incluso obesidad o que están con un sobrepeso y pueden llegar a estar anémicos, según sé, entonces, dinos sí. eso. Claro, bueno, aquí en las manifestaciones que dices gastrointestinales puede haber pérdida del apetito. Esto es porque se consume mucho oxígeno al hacer la digestión. Puede haber también problemas en casos crónicos de anemia, puede haber problemas de diarrea, de deficiencia de absorción de nutrientes. Okay. Y qué bueno que comentaste lo del peso, que no es uno de los...
aunque lo tomamos mucho como indicador de que esté saludable o no una persona, el peso suele no ser el único indicador más bien. Entonces, tenemos pacientes que están de buen tamaño, con buen peso, pero que pueden estar anémicos. Y por eso es importante acudir con el médico y tener revisiones periódicas para poder detectar este tipo de problemas. Ok. Al principio de la entrevista hablabas tú de la alimentación, que tiene que ver mucho que te dé anemia por la mala alimentación. Yo me acuerdo que siempre te han dicho, come higaditos de pollo, bisteces encebollados o eso, ¿no? Claro, Hígado hígados encebollado. O encebollados. sea, mito o realidad que todos estos alimentos te ayudan a que tengas hierro a tu cuerpo, o es mejor de plano que te den la cucharada de esa de pescado que te daban antes, que hoy ya tiene sabores, y que Ajá, te ayudaban, creo que para el hierro, que creo que tiene una función sí, importante para tener... exactamente. Exactamente, mira, una cosa muy, muy importante es la alimentación. Hay diferentes tipos de anemia, pero las más frecuentes son por deficiencia de hierros. Ok, déjame ir a una pausa comercial porque si no nos van a cortar, pero escuchen bien, vamos a regresar con la alimentación de una persona anímica y de toda esta parte del hierro que es tan importante que lo consumamos chicos y grandes, ¿eh? Y abuelitos y de cualquier edad. Vamos a una pausa y regresamos. Bueno, estamos de regreso hablando con el doctor Arturo López, estamos hablando de la anemia, ya nos platicó de los glóbulos blancos, de los glóbulos rojos, ya sabemos para qué sirve cada uno de ellos. Y bueno, cuando faltan glóbulos rojos, que vemos los estudios de nuestros hijos y hasta nos espantamos y abrimos los ojos porque están más abajo, es porque posiblemente tengan una anemia que sí llega a ser complicada y al ratito nos vas a decir cuáles serían las secuelas de estar anémico. Pero nos quedamos en la alimentación, Arturo, y hablamos de lo que nos decían las abuelitas y las mamás y hoy lo siguen haciendo con el higadito de pollo, con el encebollado también de res. Tú dime, por favor, si funciona o no funciona y qué debemos consumir o vitaminarnos con Claro. estas. Sí, bueno, mira, las anemias que son causadas por deficiencia de alimentación puede ser causadas por deficiencia de hierro o de vitamina B, ya sea ácido fólico o vitamina B12. B de bueno. B de bueno, B de bebé. B de bueno, exactamente. Entonces, tenemos que incluir estos alimentos en nuestra nutrición diaria. En la dieta diaria tenemos que consumir estos alimentos. ¿Por qué? Porque si no los consumimos, vamos a tener deficiencias de esos nutrientes y a la larga nos van a dar anemia. Los alimentos que más hierro tienen, bueno, en la primera infancia, sobre todo es muy importante la lactancia materna. Pero antes de la lactancia tenemos que tener madres bien alimentadas. Las madres a las madres embarazadas y a las madres que están lactando, tienen aumento en sus requerimientos de hierro y de vitamina B. Por eso es importante que consuman carnes, pollo, pescado, huevo. La yema de huevo es rica en hierro, en vitamina B. Por eso, súper importante. No, es muy peligroso llevar una dieta vegetariana estricta, sin vigilancia, sin supervisión y sin suplementación. Necesitamos consumir esos alimentos. Lentejas dicen que tienen mucho hierro, ¿sí o no? Las lentejas. ¿Cuál? Las lentejas. Las leguminosas, algunos vegetales verdes, tienen cantidades de hierro, pero el hierro es de menor calidad. El mejor hierro está en la leche materna, y me refiero a calidad en cuanto a la mejor absorción. En segundo lugar están las carnes rojas, luego pescados, carnes blancas, mariscos, y después vienen los vegetales, las leguminosas, que son frijol, garbanzo, lenteja, habas, alberjones, etcétera. Y después vienen los vegetales verdes como acelga, espinaca. En ese orden sería lo que yo les recomendaría. Pero el hígado es una víscera. Entonces, ¿El hígado es una víscera? Mito realidad, el hígado ese que ves en la carnicería rojo y que lo rebanaban y degollado. Y los higaditos que te los ponen ahí menudencias a la vuelta de la sopa, ¿sí o no? Fíjate que el hígado es el lugar donde es uno de los reservorios de hierro del cuerpo de los animales. Entonces, el consumo de este tipo de vísceras
sí ayuda a la suplementación de hierro de forma natural. Los músculos también, o sea, la carne, nos comemos los músculos de los animales, suena feo, pero Ay, así es. hijo. Entonces, todo eso está lleno de hierro y lo debemos de consumir con mayor frecuencia y acompañado, obviamente, de vegetales verdes y de leguminosas, una dieta sana. Si las leguminosas, si no nos caen mal o no nos causan alergia o algún problema, pero las carnes son lo más importante. Oye, Ese es, ahorita con la pandemia, ¿tú crees que haya más niños con deficiencia de hierro y de otras vitaminas por la alimentación? Porque, digo, como papás te preocupas, porque al final de cuentas ahorita nos vas a decir, o sea, hablabas de la concentración y del aprendizaje y de todo esto que puede llegar claro, a... Y a veces hay edades que son ventanas de oportunidad. Si no hay esta alimentación a ciertas edades, pues va a tener una deficiencia en su vida adulta y va a tener una carencia. Entonces, claro. ¿crees que ahorita esté haciendo, con esto de la pandemia y de los hábitos diferentes y todo esto, esté habiendo, tú en tu consulta lo ves? Mira, sí he visto que ha habido, por ejemplo, aumento en el peso de los pacientes en términos generales. Recuerden nada más, hay que recordar que la alimentación es responsabilidad de los padres. Entonces, debemos de ser proactivos en esta circunstancia y tenerles a los hijos botanas saludables, porque antes iban a la escuela y no estaban comiendo, pero oye que están ahí en las videoclases, bajan frecuentemente al refrigerador o a la alacena buscando alguna botana. Tenemos que tenerles alimentos saludables. Yo siempre les recomiendo algo muy sencillo que pueden ser, por ejemplo, pollo deshebrado, eh, y hacerles una pequeña ensalada. Se pueden mezclar con mayonesa, con alguna verdura como lechuga, espinaca, y tenerles, por ejemplo, galletitas o rebanadas de pan blanco o integral con este tipo de botanas y evitar al máximo el consumo de cereales como el trigo, que son carbohidratos y que son buenos, pero que si los consumimos en exceso y tendemos a hacerlo porque son muy dulces y muy sabrosos, nos van a causar aumento de peso sin una verdadera nutrición. Sí, que ese es el tema, que no te nutren. Ahora, darles estas emulsiones, no voy a decir la marca, pero a todos nos las Ajá, eran de, claro, antes sabían horrible, pero ahorita los sí, chamacos claro. están en la cuchara porque ya saben, tienen sabores. Y hay de otras cosas, pero bueno, yo me acuerdo de esas Sí, porque como que, te la daban y era horrible. ¿Funciona eso también para ayudarte a vitaminarte, que tengas hierro y que tengas las vitaminas que a lo mejor no estás consumiendo en los alimentos? sí, mira, los suplementos alimenticios son buenos, incluso algunas veces están indicados cuando tenemos anemias ya graves, que no nada más con el puro alimento las vamos a poder eh, corregir, o bien que no podemos tener suficiente aporte pues, por la situación económica y todo, suficiente aporte de carne o suficiente aporte de nutrientes. Vamos a Claro. mandar este tipo de suplementos de hierro, de vitamina B, que son muy importantes, pero para ello siempre es muy importante acercarse a su pediatra, pedir consulta, ver exactamente qué es lo que necesitamos y poderlo prescribir, que lo prescriba el médico, porque también el exceso, porque tú dices, bueno, pues una pastilla me ayuda, 3 me van a ayudar más. A veces no es adecuado, a veces tienen el consumo de hierro en suplemento, tiene sus efectos colaterales y eso también puede ser eh, puede causarnos otros problemas y entonces abandonar el tratamiento y entonces no se nos corrige la anemia y además ya tenemos otro problema ahí, que problemas gastrointestinales o alguna otra cosa. O sea, ¿el exceso de hierro puede causarte problemas en tu cuerpo? Sí, claro. ¿Qué? Primero que nada, por ejemplo, si tú tomas, vamos a decir, si te mandaron una tableta de suplemento de hierro y te tomas 3, pues puedes tener problemas de estreñimiento, vómitos, irritación intestinal, cólicos. Ahí es donde tú lo primero que haces es vas a detener el tratamiento y decir, estas pastillas no me están cayendo bien.
Por eso es importante que el médico supervise este tipo de tratamientos. Ahora, también el exceso de hierro tiene otros problemas que, bueno, ya son más complicados, son menos comunes, pero sí se pueden llegar a dar. Oye, ya para terminar, porque tenemos ya 2 minutitos contigo, nada más dinos para que nos quede bien claro a todas las mamás y a todos los papás. Si hay un problema grave de anemia en nuestros hijos, y no digamos por un accidente que pierdan sangre, sino por mala alimentación, nada más, Sí. ¿qué secuelas puede tener en un niño o una niña? Bueno, un niño que, recordemos que el sistema nervioso central no se desarrolla, no se termina de desarrollar sino hasta que termina la primera infancia. Entonces, es muy importante el hierro, oxigenar bien el cerebro, y aparte el hierro es un componente súper importante para la formación de tejido neuronal. Entonces, si nosotros tenemos deficiencia de hierro, primero desde que mami está embarazada y luego en la primera infancia, en los 2 primeros años, ese sistema nervioso central, ese cerebrito no va a crecer bien. Y eso nos va a hacer que tengamos deficiencia en las funciones cerebrales, como ya dijimos, falta de concentración, problemas para aprender, etcétera, problemas de conducta, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es súper importante que mami, cuando se va a embarazar o está embarazada, coma bien, durante la lactancia coma bien, y al niño iniciarle rápidamente, a 6, 7 meses a más tardar, ya alimentos cárnicos y ricos en hierro. Ahorita que lo mencionas, yo recuerdo cuando mis bebés nacieron, mis hijos nacieron, sí les daban les mandaban hierro. Sí. En un gotero. O sea, es importantísimo el hierro. Es más, desde antes del nacimiento que las mamás consumamos hierro, pero cuando nacen, luego les dan la ferro, no sé cómo se llamaba, me acuerdo, y les ponían, de acuerdo. Oye, ya se nos acabó el tiempo. Gracias, Arturo, de verdad, por esta charla. Dame un contacto. Gracias. Me pueden contactar en Dr. López Rueda, en Twitter, @ Dr. López Rueda, perdón. Y me pueden encontrar en el Hospital Ángeles Mosel. Cualquier cosa, cualquier situación, estoy para servirles. Gracias, Arturo. Te mando un abrazo. Un excelente pediatra. Si lo quieren contactar, ahí está él. Vamos a ir a una pausa comercial y regresamos para hablar de Dale Next a la humildad. ¿Es buena o es mala la humildad? Bueno, pues fíjense que vamos a platicar de Dale Next a la humildad con mi queridísima Moni Venegas, que es buenaza ella para todo. Ella es escritora, conferencista y experta en independencia emocional. ¿Cómo estás, mi Moni? Bienvenida. Qué gustazo tenerte de verdad. Angie, ya sabes que yo encantada de estar en tu programa. Me encanta conectarme con tu audiencia. Angie Producción, les mando un beso súper grande. Y a Buddy también, porque se siente, ¿eh? Yo nada más te digo. Sí, Producción, Buddy, te mando un beso muy grande. Oye, mi Moni, siempre te dicen, sé humilde. Y bueno, pues sí, hay que ser humilde, pero yo no sé la humildad bien entendida o mal entendida, porque tú ahorita nos vas a hablar de Dale Next a la humildad, o sea, ya, supéralo, va. Háblanos de este tema para entender bien si es bueno o ser malo, o es malo ser humilde. Pues fíjate que siempre me gusta contar esta historia porque yo me acuerdo de una conferencia, una señora que levantaba la mano y quería decir algo, ¿no? Entonces ella empieza diciendo, oye, Mónica, en mi humilde opinión, bla, bla, bla. No me acuerdo del bla, 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 Gina, pero lo que nunca se me olvidó fue la frase de mi humilde opinión. Y yo les quiero preguntar, pues, ¿cuántas veces la has escuchado o incluso cuántas veces la has llegado a decir? Yo creo que al menos una vez la hemos dicho, la mayoría de nosotros, y yo, es algo inconsciente, ¿no? Pero yo quiero preguntar, ¿qué queremos decir por humilde? Yo te quiero preguntar a ti, Gina, ¿por qué humilde? ¿A qué nos referimos con humilde? No sé, pero no me gusta porque además te habla de es gente humilde, o sea, es como que se conecta con pobreza y la pobreza no está padre y a veces como que romantizan, el ser pobre es como que ser bueno y pues no, o sea, está como que la connotación bien fea y ahorita la oímos un buen, y está terrible que ese cuento. Pues fíjate que sí, efectivamente humilde tiene una connotación de denigrar, de bajar, de rebajar, de hacer menos que. Y yo les quiero decir que no confundamos la humildad con agacharnos, porque yo sé que hay gente que me dice, no, Mónica, yo sí les he preguntado, ¿por qué me dices humilde opinión? No, porque yo no me quiero ver con ego, yo no quiero que el otro se sienta menos, o yo no me quiero sentir más que el otro. Y yo le digo, a ver,
no confundamos el ego o por qué decimos el ego, porque humildad realmente significa sí bajar nuestro ego, pero para dar reconocimiento a otros, no para rebajarme yo. Por ejemplo, yo puedo tener humildad al decir, híjole, eres súper inteligente, cuánto aprendo de ti, eres una persona muy confiable, oye, me encanta cómo te vistes, me encanta tu sentido de la moda. Todas esas cosas, por supuesto que necesitamos bajar el ego para yo poder admirar o darle admiración a otra persona. Pero tenemos que saber que las relaciones son como sub y bajas. Y entonces los sub y bajas es, si yo me bajo, dejo al otro arriba y entonces me pongo en una posición de inferioridad. También puedes decir la humildad de reconocer su error, que también eso está bien, ¿no? Reconocer tu error porque te bajas al ego que estás diciendo y dices, oye, pues sí me equivoqué, eso está bien. Eso está bien porque estás teniendo humildad para reconocer que te equivocaste. Pero una cosa es reconocer y bajar el ego, reconociendo que me equivoqué, y otra es agacharme enfrente del otro. Y quisiera nada más retomar esto del sub y baja, porque las relaciones son como un sub y baja. El único punto donde están equilibrados la relación es cuando los dos están en el mismo nivel, con los pies bien plantados en la tierra, con tu autoestima bien plantada en la tierra. Y cuando yo digo, en mi humilde, yo estoy subiendo al otro, poniéndolo en una posición de poder. Y no porque el otro quiera, sino porque yo me rebajo. Entonces, lo que tengo que hacer es hablar al mismo nivel que la otra persona para que ambos estemos en una posición equilibrada. ¿Cómo vamos a hacer esto? Tenemos que empezar a intercambiar el lenguaje, Gina. Yo les quiero poner dos ejemplos. Por ejemplo, en lugar de decir, en mi humilde opinión, podemos decir simplemente, en mi opinión, y dar nuestra opinión. O a veces hay cuántas frases diferentes puede haber, Gina, de rebajarnos. Por ejemplo, a veces decimos, ay, perdón por molestar, ¿me puedes decir la hora? ¿Por qué te consideras una molestia? Entonces, en lugar de decir, perdón por molestar, podemos decir, disculpe, ¿qué hora trae? ¿Sí vas viendo la diferencia? Pero el disculpe no también entraría como el ¿por qué te disculpas por pedir la hora? El disculpa tiene también una palabra, porque a lo mejor la persona está ocupada haciendo algo, no tiene que ver con quitarme yo, sino por un respeto a la persona. Oye, disculpa, ¿qué hora es? Porque no vas a llegar con una persona. Tú imagínate, Gina, que estás parada o estás comiendo en un restaurante y alguien se acerca y te dice, ¿qué horas son? No, pues pero igual yo podré decir, hola, buenas tardes, ¿me das tu hora? Ah, excelente ejemplo. Es un excelente ejemplo donde no te estás poniendo en una posición de debilidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para dejar de rebajarnos? Tenemos que hablar con asertividad, tenemos que hablar con amor propio para estar al mismo nivel que la otra persona. Entonces, pues yo les puedo dar unos tips para que ustedes puedan empezar a hablar con asertividad y para tener más autoconfianza. Número 1, súper importante. No hay nada de valioso en quitarte valor para que el otro no se sienta mal. No hay nada de valioso en quitarte tu valor. Entonces, más bien tienes tú que retomar tu valor para ponerte en el mismo lugar que la otra persona. Número 2, que sepas que el miedo al rechazo, y esto es súper importante, nos hace rebajarnos. Entonces, ¿qué tan dependiente eres tú al qué dirán? Porque cuando dependo de la opinión de terceros, yo me rebajo, porque ¿qué van a pensar de mí? Y lo más importante es que sepas que tú tienes derecho a tu opinión, expresarte, son partes de la libertad de la vida. Y una fórmula que yo les digo, mira, estés bien, mal, acertado, equivocado, les guste o no les guste a los demás, es tu opinión. Y tú tienes derecho a tú tienes derecho a expresarla. Yo te quiero preguntar, ¿quién te enseñó a ti a quitarte valor? ¿Quién te enseñó a ti a rebajarte? ¿Quién te enseñó a ti a no dar tu opinión con seguridad personal? ¿En dónde lo aprendiste? Porque finalmente, Gina, esos son postulados que nos enseñaron nuestros papás, nuestro papá, nuestra mamá, y que no las vamos creyendo. Entonces, yo te dejo que hagas una lista, pues, ¿a qué tienes derecho? Y entonces, sí, tengo derecho a expresarme, tengo el derecho a opinar, tengo derecho a decir lo que pienso, a decir lo que siento, tengo derecho a tratar a los demás como a mí mismo, tengo derecho a estar al mismo nivel que los demás. Y eso es algo maravilloso, que empieza a cambiar los postulados internos.
Creo que tiene que ver desde el merecimiento, ¿no? Te lo mereces y empiezas a ver a las personas como en este sub y baja, que tú bien dices que tú te vas abajo y se quedan ellos arriba y los ves como si fueran mejor que tú o merecieran. Sí, es una cuestión de merecimiento, definitivamente, pero una de las fórmulas que yo, o una de las estrategias de independencia emocional que yo les digo es que la felicidad es una cuestión bien personal y tú tienes que hacer lo que a ti te haga sentir bien, obviamente respetando, ¿no?, a los demás. Estamos partiendo dentro del respeto. Tú debes hacer lo que a ti te haga sentir bien, decir lo que necesites expresar, y si al otro no le gusta, no es problema tuyo quedarte callado, no es problema tuyo cuidar al otro para que no se ofenda. El problema es del otro. Si el otro tiene algo que trabajar, pues que lo trabaje él. Pero yo me voy a expresar porque yo tengo derecho a hacerlo y yo tengo derecho a mi libertad de vida, de expresión, de opinión y de cualquier tipo de libertad. Entonces, es muy importante eso. Me quedé pensando cómo las palabras tienen diferente connotación y diferente energía, ¿no? No es lo mismo decirle a alguien estoy para servirte que estoy para ayudarte, ¿no? O sea, desde ahí está bien fuerte. Es que fíjate, ahorita hasta lo sentí diferente. Estoy para servirte, yo estoy abajo. Estoy para ayudarte. Estamos al mismo nivel. Entonces, haz este ejercicio del sub y baja y también algo que te dejo de reflexión. Si tú no te respetas, ¿por qué habrían de respetarte a los demás? Eso es una pregunta que tú te tienes que hacer, porque nosotros enseñamos a los otros cómo queremos que nos traten. Cuando erróneamente, a veces nos ponemos en segundo lugar, como para que los otros digan, ay, mira qué linda, ay, qué buena gente, pero cuando tú te pones en segundo lugar, no haces que los otros te valoren, solo haces que los otros hagan lo mismo. ¿Qué es? Que te pongan en segundo lugar. Y la pregunta es, ¿en qué te estás poniendo en segundo lugar ahorita? Oye, y sí es verlo con nosotros mismos en el espejo, pero también es verlo en cómo estamos educando a nuestros hijos, porque a veces confundimos el ser educado con ser servil, ¿no? Y entonces es parte de lo que dices tú, de perdón, disculpe. No tendrías que pedir perdón y disculpas, podrías ser educado sin necesidad de ocupar esas palabras, que a lo mejor las dices hasta de forma inconsciente, la verdad, ¿no? Las decimos de forma inconsciente y estamos enseñando a los hijos, tocaste un punto clave, porque estamos enseñando a los hijos cómo deben comportarse, estamos enseñando a los hijos a qué deben someterse, estamos enseñando a los hijos a qué deben aguantarse, estamos enseñando a los hijos a no tener una voz propia. Entonces, la forma en que nosotros tenemos una voz propia, la forma en que defendemos nuestra identidad, lo que yo soy, lo que yo valgo, es un ejemplo muy valioso para que ellos puedan empezar a fortalecer su autoestima. Pero tiene que empezar ahí, Gina, en el ejemplo. Y el ejemplo parte de nosotros mismos. Entonces, ¿qué estás haciendo en casa? ¿Cómo te estás relacionando con tu pareja? O simplemente con tus hijos, si los dejas que ellos se suban o estén abajo de ti. Claro, hablar fuerte, consciente y directo, con respeto, pero hablar lo que quieras decir. Dame un contacto, querida Moni. Claro que sí, redes sociales, Facebook, Mónica Venegas, Independencia Emocional, Twitter e Instagram, Dale Next, y por supuesto mi canal de YouTube, Mónica Venegas Next, que vamos a empezar un programa maravilloso para que por favor me empieces a seguir, que te va a encantar. Claro que sí. Bueno, pues gracias, Moni. Vamos a ir a una pausa comercial y regresamos para hablar de los zurdos, de los niños zurdos. Hablemos del tema, regresamos. ¿Ustedes saben que antes a los niños zurdos les amarraban la mano o decían que eran diabólicos porque escribían con la mano izquierda? Era terrible hace muchos años. Hoy las cosas han cambiado. Está aquí conmigo mi queridísima Alma Acuña. Ella es terapeuta del lenguaje y nos viene a platicar justamente sobre los niños zurdos. ¿Cómo estás, querida Almita? Bienvenida. Hola Gina, pues como siempre encantada de estar aquí en tu programa y compartiendo información con el público respecto a esto. Como tú bien comentas, antes, ¿no? Se tenía una muy mala interpretación respecto a los niños que escribían con la mano izquierda y esto generaba algo que se llama zurdo contrariado, porque los obligaban a escribir con la mano derecha yendo en contra de pues la cuestión natural de su cerebro, que es la lateralización. Este concepto de zurdos diestros va ligado a este concepto que es la lateralidad.
nuestro sistema neurológico define con qué parte de nuestro cuerpo, ya sea nuestra mano, ya sea nuestros ojos, ya sea nuestro oído o incluso nuestros pies, con qué vamos a ser más hábiles. Por ejemplo, puedo escribir con mi mano derecha, tener mucho más hábil mi ojo, y esto lo puedo saber cuando, por ejemplo, el niño hace un ejercicio de tiro. Puedo saber cuál es mi oído con el que soy dominante, y también al patear yo puedo saber cuál de mis dos piernas es con quien me siento mucho más hábil. ¿Esto qué nos dice? Nos dice cómo está madurando el niño y cómo está organizado también su sistema neurológico. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque también es un indicador de madurez, Gina. En la medida en la que vamos observando que nuestros niños van definiendo su lateralidad, que empiezan a tomar las cosas, no nada más las plumas, no nada más los plumones, las crayolas, sino todo lo demás con una mano o con otra, nos está dando indicadores de cómo su sistema está madurando. Aquí la edad es muy importante. ¿Y a qué me refiero? Entre los 3, 4 años, los niños ya empiezan a manifestar una preferencia, sobre todo lo vemos más en la manita, por un lado de. Sin embargo, todavía tienen tiempo para terminar de madurar. Esto puede ocurrir entre los 6 y todavía 7 años, pero ya un niño de 7, 8 que no ha terminado de definir su lateralidad, que escribe con una, que escribe con otra, que se cansa con una y cambia la mano, ahí ya nos está indicando que su sistema no está terminando de madurar adecuadamente, que no se ha organizado. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque finalmente lo vamos a ver también reflejado en la lectoescritura. Sabemos que hay un 8 a un 12% de personas zurdas. Entonces, también en esto tenemos que poner muchísima atención en los números, por ejemplo, dentro de un salón de clases. Una maestra va a tener niños en su salón de clases, que la mayoría diestros, pero sí va a haber uno que otro chiquito que va a estar ocupando su mano izquierda. Y como tú bien decías, no se debe de contrariar. Afortunadamente esto ya es una práctica que ya no existe, que no debería de existir, sino que se tiene que respetar la organización que el niño está teniendo. Pero, ojo, es bien, dime, Gina. Incluso ya hay en los pupitres, bueno, cuando estén en las aulas, ahorita todavía no, pero que ya estaban las paletas al revés, ¿no? Especiales para ellos. Incluso abotonarse una camisa, las tijeras, la guitarra, cosas que para nosotros que somos diestros es bien fácil, para ellos es un reto enorme. Abrir la puerta, Gina, por ejemplo, ¿no? O sea, girar el picaporte, no, bueno, tienen que hacer un movimiento. Hay muchas cosas, por ejemplo, tijeras, sacapuntas. No es que siempre el mundo se tenga que habituar, definitivamente no. Incluso son niños que van desarrollando también muchas habilidades porque se van adaptando, van generando esta práctica, y justo es algo que tenemos que promover mucho en cuanto a la organización del esquema corporal, de la lateralidad, de la direccionalidad, es decir, de la psicomotricidad con los niños. Por eso es tan importante el preescolar, Gina. En el preescolar tenemos que promover que los niños se muevan, que los niños construyan, que los niños amasen, que los niños ensarten, abotonen, experimenten mucho con sus manitas, con sus ojos, con su cuerpo, para que este sistema vaya identificando con qué me siento más hábil. Por eso, no es lo ideal que se empiecen procesos de lectoescritura con los niños muy pequeñitos. Desde luego habrá niños que muy pequeñitos tengan interés y que lo puedan ir logrando, pero la gran mayoría de los niños no. La gran mayoría de los niños lo que necesitan es experimentar con su cuerpo para fortalecer, para organizar, para coordinar ojo, mano, pensando en lectoescritura, para que ya cuando se empiecen a enfrentar a un proceso de lectura y de escritura, todas estas habilidades estén maduras. Un niño que a lo mejor yo voy identificando desde pequeñito que es zurdo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que promover que se mueva un poco más. No es que el ser zurdo sea un problema, en realidad no lo es una manera en la que el sistema se organizó. Sin embargo, sí tengo que buscar que este niño experimente, se mueva más, porque bueno, le va a costar a lo mejor un poquito más de trabajo, como tú bien dices, en un pupitre acomodarse, si no está la adecuación, saber cómo acomodar el cuaderno,
saber cómo tengo que tomar mi pluma o mi lápiz para no ir manchando mi manita, porque esto es frecuente que ocurra, ¿no? Entonces, estas son algunas de las recomendaciones que podemos dar para familias que tienen niños zurdos. Y Alma, antes de que se me vaya, porque se nos acabe el tiempo, yo te quiero preguntar, ahorita que estamos en pandemia y los niños están en casa, y si a lo mejor se van a saltar la parte del movimiento que nos estás diciendo, de la masita, de todo eso, pueden entrar a la lectoescritura perdiéndose eso por no ir al kinder. ¿Qué les recomiendas a las mamás en 30 segundos? Metan a los niños a la cocina. En la cocina trabajas todo. Trabajas coordinación, trabajas ojos, trabajas destapar, abrir, poner, medir. Realmente la cocina es un laboratorio fundamental de maduración, evidentemente con todos los cuidados. Si llegan a tener tu público alguna otra duda, yo estoy a sus órdenes, Gina. Yo soy terapeuta de lenguaje y aprendizaje. Mi número es el 55 24 97 95 63 y dirijo Centro Terapéutico Telia. Muchas gracias, Gina. Gracias, Almita, te mando besos y de verdad, gracias a ustedes también por habernos acompañado. Soy Ginny Barra. Gracias a Rubén, a Carlos, Inesita, a Buddy, a Angie por pues estar aquí, gran equipo que tenemos en Hablando de Mamá a Mamá y también a Papá. Soy Ginny Barra. Dios con nosotros. Cuídense mucho. Aquí estamos con ustedes y para ustedes. Besos grandes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.